Hola a todos. Hola, buenas noches. Es un placer tenerlos el día de hoy aquí. Les damos la bienvenida a un webinar muy especial. En esta ocasión, el doctor Rosano nos hablará de la donación de órganos. El doctor Rosano se formó como médico en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Realizó su posgrado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, donde se especializó como cirujano general y recibió una mención honorífica. Actualmente es coordinador del programa de cirugía de trasplante renal del Hospital Español. Además es miembro del programa de trasplantes del Hospital Ángeles, Clínica Londres y Ángeles del Pedregal. Cuenta con un reconocimiento como miembro del equipo quirúrgico del primer trasplante hepático realizado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, llevado a cabo el 7 de enero del 2003. El doctor Rosano ha impartido más de 250 conferencias y ha sido autor y coautor de diversos artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. Ha sido profesor de distintas instituciones como el Centro Nacional de Trasplantes, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Universidad Anáhuac, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, Fundación Clínica Médica Sur, UNAM e IPN. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor. Los micrófonos son suyos. Gracias, Lucero, por la presentación. ¿Sabían ustedes que el 70% de los mexicanos estamos dispuestos a donar nuestros órganos después de perder la vida? Soy Alejandro Rosano, cirujano hepato-pancreato-biliar y de trasplantes, y para mí es un placer estar con todos ustedes para platicar de este tema tan importante, tan trascendental, y agradecido con CIPSA Trade por la amable hospedaje a esta plática. Comienzo a platicarles a ustedes que la donación de órganos no es algo nuevo, ya tiene algunas décadas, y les puedo compartir estos números en términos generales que alrededor de, hacia febrero de 2021, el año pasado, había un poquito más de 107,000 hombres, mujeres y niños en la lista de trasplantes en los Estados Unidos, y se realizaron en el 2020 de manera histórica 39,000 trasplantes, casi 40,000 trasplantes en todo Estados Unidos. Sin embargo, 17 pacientes mueren esperando un trasplante de algún órgano diario en esta lista grande en este país. La que sigue. En Estados Unidos, el 90% de los adultos, de los hombres mayores y mujeres mayores, dicen sí a la donación, y de estos el 60% están registrados como donadores potenciales una vez que se ha perdido la vida. Cada 9 minutos se agrega una persona a la lista de trasplantes. Entonces vean ustedes la cantidad de pacientes que ya están registrados para recibir un trasplante, la cantidad que muere esperando un trasplante y el número que se agrega a esta carga grande de pacientes que no pueden vivir una vida normal en virtud de que tienen una insuficiencia orgánica suficiente como para estar hospitalizado frecuentemente, tener limitaciones en su actividad diaria y depender de máquinas que suplan la función de ese órgano, como es la máquina de hemodiálisis o las máquinas de contrapulsación en pacientes que están gravemente enfermos del corazón y que si no reciben el trasplante en menos de una semana o 10 días van a fallecer irremediablemente. Aquí el Observatorio Mundial de Trasplantes publica su actividad año con año y tenemos datos hasta 2020 porque sabemos que 2021 está por cerrar con los números que mandan los diversos países. Y entonces ustedes pueden ver aquí en el primer número que casi 130,000 órganos son trasplantados alrededor del globo terráqueo de forma anual. De estos,
pues bueno, se tuvo un decremento de casi el 18% en comparación con 2019, derivado en gran parte de la pandemia de SARS-CoV-2. Y la cantidad de órganos donados por individuos que fallecieron en 2020 superó un poquito más allá de los 36,000 donadores. Y para fines prácticos se hicieron 15 trasplantes por hora en ese mismo año, de los cuales 31.7% fueron trasplantes de riñón de un donador vivo y el 22.75% de los donadores fueron donadores fallecidos y el 20% de los trasplantes de hígado también fueron de donadores, esto dado primordialmente por los países asiáticos, en donde las tasas de donación de donante fallecido son muy bajas. Ahí sí, primordialmente por causas religiosas, primordialmente. La que sigue. Vean ustedes el número total de donadores de órganos, de estos donadores no vivos, de los que ya perdieron la vida. Vean aquí unos ejemplos a nivel mundial de la tasa de donación por millón de habitantes. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una tasa de 38.03. En España de 37, casi 38. En Brasil de 14, en Argentina de 9. Los países escandinavos, ustedes pueden ver estas tasas. En Australia de 18.16. Y vean nuestro país cómo tiene de las tasas más bajas a nivel mundial de donación por millón de habitantes, alcanzando en cifras oficiales también en este observatorio y en el Centro Nacional de Trasplantes de 1.18. Esto es de llamar la atención porque debemos de unir esfuerzos para integrarnos en una red que pueda concretar más donadores por año. La que sigue. Y entonces, si lo vemos aquí graficado, pues vemos lo dramático de nuestra ubicación a nivel mundial en comparación con los países líderes que tienen estas tasas altas que ya vimos. La que sigue. Ahora bien, ¿qué se ha hecho como esfuerzos a nivel mundial para incrementar el número de órganos susceptibles de trasplantarse? Ha habido muchos esfuerzos. Uno de los primeros esfuerzos es ampliar los criterios de los donadores en muerte encefálica. Pero otra de las estrategias que se implementó a nivel mundial para aprovechar estos órganos, en términos generales, que ya no son útiles para aquellos que tienen muerte a corazón parado, es decir, las muertes habituales que ocurren dentro de un hospital. Y ustedes pueden ver estrategias como la de Estados Unidos y Canadá, que alcanzan tasas por millón de habitantes por arriba de 5. En cambio, los países por abajo tenemos tasas de donadores a corazón parado por millón de habitantes de 0. La que sigue. La que sigue. Esta es una lámina tomada del Registro Nacional de Trasplantes, dependiente del Centro Nacional de Trasplantes, actualizada el 3 de enero de este año, en donde vean las donaciones concretadas. Esto quiere decir que son individuos que desafortunadamente fallecieron por causas neurológicas, que avisaron al Centro Nacional de Trasplantes, que continuaron con su proceso, y vean que en 2018 alcanzó una cifra récord de 2,600 donadores en ese año. Para 2019 bajó un poco, pero vean lo drástico y dramático del impacto de la pandemia en estos números, en donde incluso baja hasta un histórico
no visto desde el 2007 y ahora hacia 2021 con la reactivación de los programas de donación y trasplantes, pues empieza a repuntar. La que sigue. De acuerdo al tipo de donantes, pues bueno, vemos que la muerte encefálica es la mayor cantidad de donadores, y aquí los donadores en paro cardíaco irreversible representan los donadores de tejidos, primordialmente córneas. La que sigue. Los donadores fallecidos a nivel mundial, pues bueno, tenemos aquí otra lámina que nos muestra números absolutos. Y por ejemplo, pueden ver aquí en Brasil en 2020, 3.027 donadores en muerte encefálica, en Estados Unidos más de 9.000, España más de 1.000, en Francia más de 1.000, Australia 325, México 152, sin actividad en donadores a corazón parado, como ya mencionábamos, y una actividad muy similar en el año de 2019. La que sigue. ¿Cuál es la premisa que nos lleva a tener esta plática de donación de órganos? Pues bueno, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se establecieron de forma experimental los programas de trasplantes de órganos. Hacia 1985 en Estados Unidos, en el acta de donación, se estableció ya como los trasplantes como una opción terapéutica y no más experimental. Y entonces, como menciona el doctor Guinjó en esta publicación, los trasplantes de órganos y también de tejidos son esenciales. Es decir, no es una cuestión de ocurrencia o es una cuestión de que a lo mejor es conveniente. No, es esencial para todo sistema de salud que se considere maduro y desarrollado en el mundo. Una de las métricas de la madurez y del crecimiento de los sistemas de salud va ligado a la cantidad de recursos que se destinan en materia de donación y de trasplante de órganos sólidos que salvan al final vidas. La que sigue. Hay premisas muy claras y me gusta platicar de ellas para desmitificar lo mucho que hay alrededor de los trasplantes y de las donaciones. He visto con agrado que en últimos años ha habido una disminución en el número de noticias amarillistas en relación a mitos y impactos negativos sobre la donación de órganos. Entonces, hay premisas primero médicas que consisten en salvar la vida a los individuos. Hay consideraciones éticas que van detrás de la donación de órganos y también consideraciones morales religiosas que respaldan de esta actividad a nivel mundial y también las cuestiones legales y administrativas que tienen que cumplirse en todo proceso de donación. Hablando específicamente de ciertos conceptos que es muy importante diferenciar, es el de muerte encefálica. ¿Dónde ocurre la muerte encefálica? Es producto de individuos que llegan al hospital, al área de urgencias, con un traumatismo craneoencefálico grave, frecuentemente asociado a accidentes automovilísticos, y sabemos que es una de las grandes epidemias a nivel mundial y que está matando a individuos jóvenes en etapa productiva, primordialmente del sexo masculino, aunque no excluya el sexo femenino. Y una vez que son captados en el área de urgencias, también provenientes, por ejemplo, de individuos que tienen un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral o una hemorragia cerebral grave, y que finalmente son atendidos en una unidad de cuidados intensivos de los hospitales, están intubados, están vigilados, están cuidados, y que representan, una vez que ya todos los esfuerzos se han hecho, el 4% de las muertes en un hospital y que han requerido de este soporte vital avanzado. La que sigue. Y entonces se tiene que hacer un diagnóstico de muerte encefálica desde el punto de vista clínico y corroborado por medios de gabinete bien establecidos
desde el punto de vista de las guías médicas y también desde el punto de vista legal. Y entonces la muerte encefálica es el cese irreversible de todas las funciones de los hemisferios cerebrales y del tallo cerebral. Y entonces, desde el punto de vista clínico, no voy a andar en esto porque sería motivo de otra plática. Se hace la prueba de apnea, se auscultan los reflejos de todos los pares craneales y de manera corroborativa a la clínica se hace un electroencefalograma o bien una gamografía de perfusión cerebral, una arteriografía carotidia o una angiotomografía de 4 vasos que demuestran la ausencia de flujo cerebral o más bien de flujo encefálico. Y una vez que se obtiene eso, generalmente el neurólogo o un neurocirujano emiten un certificado de pérdida de la vida. Las bases legales están respaldadas desde la Constitución mexicana y también de la Ley General de Salud, en donde se toca en el título 14 los temas de donación, trasplantes y pérdida de la vida. En el capítulo 2, referente a la donación, y el artículo 320, expresa que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente e idealmente expresarlo en vida. El capítulo 4, que habla de la pérdida de la vida, está respaldado por los artículos 343 y 344, en donde el primero cita la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o bien el paro cardíaco irreversible. Y en el siguiente artículo expresa que los signos clínicos de la muerte encefálica deben corroborarse en relación a la realización de lo que habíamos demostrado en relación a electroencefalograma y el gabinete. La que sigue. Las bases éticas, pues en términos generales, la expreso en las bases de los individuos y de la sociedad misma. Los individuos en relación a que tiene que ser una donación voluntaria, altruista y confidencial. Eso está muy claro cuando ocurre una donación de donador en vida, cuando se da un riñón, un segmento hepático, tiene que establecerse una evaluación psiquiátrica que define que este individuo lo está haciendo con estas características. Pero también hay bases éticas de la sociedad misma que protegen, no solo con la Constitución y la Ley General de Salud, estos mecanismos para vigilar que todo se lleve conforme a derecho y conforme a procedimientos médicos. Y están estipulados bajo los principios de solidaridad. Hay individuos que requieren de este procedimiento y es la sociedad misma que se solidariza para donar los órganos a quienes lo necesitan. Y también bajo los principios de justicia y equidad de quién se va a beneficiar más de un procedimiento, quién tiene más expectativas de vida. Y es muy importante que lo sepan, los hospitales tienen comités de donación que tienen una composición multidisciplinaria representada. Hay un abogado que participa en estas decisiones, un comité de bioética y especialistas en trasplantes de cada uno de los órganos, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista quirúrgico. Es muy importante entender cómo llegamos a un trasplante. Y todos decimos que para que haya trasplantes tiene que haber donadores. Y los donadores inician un proceso a través de un protocolo que establece que son aptos para donar. Y después de que se lleva a cabo la donación, viene el procedimiento quirúrgico de la extracción de los órganos. En el caso de muerte encefálica, se llama procuración multiorgánica, que tiene que ser un procedimiento quirúrgico meticuloso y de alto entrenamiento para preservar los órganos y sus estructuras en condiciones adecuadas para que puedan llevarse a cada uno de los receptores de estos órganos
trasplantarse en el menor periodo de tiempo posible para que propiciemos una función inmediata de cada uno de estos órganos. La estructura ideal es que en los hospitales haya una figura de responsable de la donación. Esto ya está establecido también en la propia Ley General de Salud, en donde el responsable de la donación es un médico registrado, capacitado y entrenado por el Centro Nacional de Trasplantes en esta materia específica. Debe de haber un líder de procuración de los órganos para que pueda establecer los tiempos correctos y la forma en que se extraen, el tiempo en que se extraen, la secuencia en que se extrae cada uno de los órganos por importancia y por el tiempo de isquemia factible en donde se pueden procurar con seguridad. Y finalmente los grupos de trasplantes. Vean ustedes esta estructura que a simple vista es sencilla y se dice fácil, pero que requiere una conformación previa para que pueda coordinarse en una secuencia dinámica y bien establecida, en donde yo digo el carácter principal es la disciplina de cada uno de los responsables de las áreas y de cada uno de los responsables de los trasplantes. ¿Dónde termina la donación? Una vez que se han trasplantado todos los órganos como producto final de este esfuerzo tan importante. ¿Por qué es importante? Porque se optimizan los tiempos. La comunicación eficaz permite establecer la hora, por ejemplo, en la que se van a extraer los órganos, y también se establece la hora específica en la que este individuo es declarado como muerto, como ya perdió la vida, y también priorizar las decisiones de qué órganos se van a extraer y cuáles se extraen primero. En orden de importancia por tiempo de isquemia son corazón y pulmones, después hígado y al final los riñones, que resisten más el tiempo de isquemia. Y como premisa fundamental, el respeto entre las disciplinas y entre los grupos de trasplantes que van a participar y los grupos de procuración que van a participar en el proceso. ¿Cómo se lleva a cabo una donación? Pues bueno, los médicos de primer contacto y los especialistas que participan, pues ya lo mencioné, son los que están en urgencias, que reconocen a alguien como un potencial donante y que su prioridad primaria es salvarle la vida a este individuo. Sin embargo, hay individuos que ya están gravemente dañados y entonces la prioridad es diagnosticarlo con precisión, si es que desarrolla muerte encefálica, y una vez que se diagnosticó esto, hay que preservar la mayor cantidad de órganos para que se puedan trasplantar, y hay que solicitar una evaluación inicial a este coordinador de donación que tiene una responsabilidad muy grave dentro de los hospitales y también un nivel de empatía muy grave también con los familiares para poder acercarse a ellos. Entonces se hace un proceso de detección. Después, una vez que se han cumplido los criterios que ya mencioné, se certifica la pérdida de la vida, se entrevista a las familiares en condiciones empáticas, en un ambiente pues acogedor, dándoles tiempo a que puedan procesar su duelo, y una vez que acceden a la donación, entonces se continúa con el siguiente proceso, que es la procuración y después la distribución de los órganos. Aquí también hay un trabajo multidisciplinario en donde entra en juego la trabajadora social, entra en juego un coordinador de donación que es médico, pero eso no excluye que haya enfermeras que participan. Yo tuve la fortuna de participar junto con el Centro Nacional de Trasplantes hacia el año 2002 en el primer curso de capacitación para coordinadores de donación, que en ese entonces era permitido que fueran enfermeras. Y se hicieron grandes esfuerzos para conjuntar el hospital, un sistema metropolitano de diagnóstico de pacientes con daño neurológico severo, y aunado a esto un centro especializado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE para diagnóstico de muerte encefálica, con neurólogo disponible 24 horas al día, con un electroencefalógrafo y su técnico también las 24 horas al día, y que se pudieran certificar estas pérdidas y se trasladaba a estos individuos. Muchos de ellos salvaron la vida y muchos otros de ellos pudieron concretarse la donación y salvar vidas porque estábamos
impulsando muy fuerte el programa de trasplante cardíaco, el programa de trasplante de hígado, y aunado a esto, jalamos todo el programa de trasplante de riñón. Entonces, vean ustedes gráficamente aquí cómo viene una secuencia ordenada de procesos y con sus procedimientos respectivos, y todos estos procesos se concatenan. La conservación de los órganos una vez que se han procurado es fundamental. Los traslados, nosotros en el 20 de noviembre, en esas fechas, hicimos el primer traslado en jet privado para equipos de procuración a distancia y regresarlos al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, reduciendo los tiempos de traslado notablemente. Ahorita, en nuestro país, afortunadamente, eso es cada vez algo más habitual, pero en países como en España, es una cuestión de todos los días. Tienen un sistema que permite tener activados helicópteros, ambulancias terrestres, jets, que pueden inclusive cruzar los países para disminuir estos tiempos de isquemia. La que sigue. La lámina que sigue, por favor. ¿Cuál es la necesidad de impulsar los programas de donación? Pues pueden verlo muy gráfico aquí en esta lámina, que existen más de 17,000 pacientes esperando un trasplante de riñón y más de 230 esperando un trasplante de hígado, 54 de corazón. Pero aquí ni siquiera están todos los que deben de estar por diversas razones. No se han detectado, no los han referido a un programa de trasplantes, están terminando su protocolo. Hay médicos que todavía no los refieren a un centro de trasplantes porque necesitan trasplantarse. Entonces, es muy probable que debamos duplicar o triplicar estas cifras en números reales para ver realmente cuál es la necesidad y, derivado de la necesidad, establecer las conductas y las acciones específicas que tienen inclusive decisiones de carácter federal, gubernamental, estatal, con asignación de recursos específicos, tanto económicos como humanos. ¿La que sigue? Aquí el registro de los establecimientos vigentes, y vean ustedes que en el país existen más de 400 hospitales que tienen la capacidad de procurar órganos. Esto quiere decir que pueden detectar, tienen la infraestructura para detectar donadores, que tienen terapias intensivas, que pueden mantener a estos pacientes, a estos individuos que ya perdieron la vida en condiciones para que puedan extraerse sus órganos y incrementar esta donación. Entonces, algo de lo que ha estado encargándose el Centro Nacional de Trasplantes en los últimos años es impulsar a estos centros para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus limitantes, poderlos soportar, poderlos ayudar. Pero este esfuerzo tiene que ser concatenado con esfuerzos públicos y privados, instituciones que puedan comunicarse, que puedan eficientar los procesos, disminuir los tiempos en los que o más bien las distancias en las cuales los equipos se tengan que trasladar para incrementar los trasplantes en todo el sistema, en toda la red pública y privada de hospitales en nuestro país. La que sigue. ¿Por qué esto se habla cada vez más? Porque sabemos muy bien que las condiciones demográficas en países como el nuestro, en donde tenemos un boom de crecimiento de población, con una población joven. Y por otro lado, que las personas no solo viven más tiempo, sino que este tiempo en el que viven desarrollan enfermedades que desafortunadamente terminan en insuficiencias orgánicas que se pueden resolver con los trasplantes. Mucha carga de individuos que envejecen, mucha carga de individuos que están envejeciendo, pero además están enfermos y que tienen la opción de recuperar su calidad de vida, su tiempo de vida, su sobrevida y su fortaleza para seguir con una vida productiva. Y entonces los trasplantes se encuentran en la cima de la medicina de rehabilitación. Ustedes pueden ver a un enfermo que necesita un trasplante de corazón, por ejemplo, y no puede subir ni siquiera 3 peldaños en una escalera porque se asfixia. Y una vez que lo trasplantan, un año después se lo encuentran en la calle y no tienen ni idea que está trasplantado de corazón. Así de dramática la recuperación de un paciente que ya se trasplantó con un órgano que fue preservado adecuadamente porque se identificó ese donante en el proceso hospitalario. La que sigue. Entonces, los trasplantes, para culminar en
¿en qué hacemos énfasis en la donación o por qué hacemos énfasis en la donación? Porque les mencioné, desde el 85 están considerados como una terapia efectiva y definitiva para una proporción importante de pacientes que tienen enfermedades en etapas avanzadas, que tienen actividades limitadas claramente, que son una carga de trabajo para ellos mismos, que representan una carga fiscal, financiera en sus familias y también para la sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar en el país para hacer énfasis en las acciones ejecutivas específicas para incrementar las donaciones, la cantidad de personas que se dedican en los hospitales a esa área, porque hay que reconocerles, hay que darles un nombramiento como coordinadores de donación, hay que pagarles específicamente para que se dediquen exclusivamente a una actividad tan compleja y que requiere de tanta empatía. ¿La que sigue? El resultado final, vean ustedes, este ejemplo de 2 pacientes míos que vi, que tuve la fortuna de trasplantar y que el año pasado estuvieron aquí conmigo aún en pandemia. Uno de ellos inclusive tuvo COVID, se recuperó y vean ustedes, el paciente de abajo, 10 años después, tiene una creatinina de 0.84 y una biopsia que le hice, la patóloga me dice, oye, ese es como si fuera su riñón propio, de que ya lo aceptó y además está con terapia inmunosupresora mínima, solo un inmunosupresor a dosis mínima. Yo se la podría retirar, se los puedo asegurar, y el paciente podría seguir. Siempre lo hacemos con una medida estándar de tener cuando menos algo de inmunosupresión, pero vean, estos individuos ya son abuelos, ya tienen familia, ya inclusive se mudaron de ciudad, abrieron nuevos negocios, y entonces ellos aportan a la economía, al trabajo, y además son ejemplos vivientes de lucha. Para mí son el ejemplo de alguien que quiere superar, que quiere seguir viviendo. Para mí son un ejemplo muy grande de vida. La que sigue. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista trascendental, la muerte es un suceso universal. En el momento que nacemos, si de algo hay certeza, es de que vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo ni cómo. Tenemos que protegernos y tener más años de vida productiva, de vida fuerte y de vida feliz. Y la muerte no tiene distingo de raza, de género, de edad, de religión, de credo, de culto, ni de condición económica. Ante la enfermedad y ante la muerte, como seres humanos somos más iguales que nunca. Y ante este evento hay varias reflexiones que a mí me gusta llevar a cabo, porque una vez que yo me dediqué a los trasplantes y tuve la oportunidad de participar en varios, la oportunidad de participar en varios procesos de donación, en varios hospitales públicos y privados, esto me ha hecho cada vez más sensible, no solo como médico, sino como ser humano. Y les comparto que hay que no solo morir con dignidad, sino vivir con dignidad. Y esto frecuentemente implica reflexionar y registrarnos también como potenciales donadores de órganos, porque no sabemos qué va a suceder. Y manifestar esto en vida a nuestros familiares es muy importante, porque cuando ocurre la pérdida de la vida, si nuestros familiares sabían nuestro deseo, para ellos va a ser más difícil, en una entrevista con el coordinador de donación, saber qué es lo que hubiéramos expresado si nos lo hubieran preguntado directamente. Donar los órganos, en la previa todavía, dignifica la muerte. La previa, por favor. Donar los órganos dignifica la muerte. Y es un deseo de trascendencia. Todos, ¿quién no de nosotros quiere trascender? Y una forma de trascender es esta generosidad después de la muerte. Y déjenme les comparto que para las familias que acceden a la donación, no me ha tocado ver una sola familia que diga que no. Una vez que uno les comunica con verdad, con certeza, con certidumbre qué es lo que va a suceder y por qué están sucediendo las cosas, las familias mexicanas son solidarias y lo hemos visto en catástrofes naturales como los terremotos en la Ciudad de México y en otras partes del país, donde lo primero es solidarizarnos. Y entonces la gente que dona los órganos de sus familiares en medio de esa tragedia
sienten consuelo y alivian su alma. ¿La que sigue? Entonces, uno de los elementos esenciales es que hay un humanismo profundo. Esta es una actividad profundamente humanística. Sabemos muy bien que la medicina, la atención en salud es humanística, pero en este aspecto está al centro el hombre doliente, donde en medio de dolor y tristeza en la familia del donante, por otro lado hay gozo y esperanza en los receptores de los órganos. Los que nos dedicamos a esta área nos toca ver estas dos facetas y nos confrontamos con nosotros mismos para poder superar esto y poder brindar nuestros servicios altamente especializados para que esto pueda finalmente concretarse. Hay sentimientos encontrados, por supuesto, pero hay un gran enriquecimiento emocional y constituye una experiencia extraordinaria de vida y como médico, yo y como enfermeras y como trabajadores de la salud, porque también hay administradores, trabajadoras de la salud, psicólogas que se involucran y este trabajo multidisciplinario todavía lo enriquece más. Yo les invito a los estudiantes siempre que participen, que estudien, que lean y que se peguen a estos procesos, que los conozcan y que puedan contribuir con su juventud y con su entusiasmo a que estos programas se acrecenten tan solo levantando la mano y diciendo yo quiero participar y quiero ser parte de este gran sistema que el país necesita. La que sigue. Hay una espiritualidad intensa también. Hay un milagro al ayudar a recuperar la salud y la vida a los pacientes que están esperando un trasplante. Y yo los invito a que vean en los hospitales los pacientes que están en hemodiálisis, cómo pasan los años, su calidad de vida se va deteriorando, se van apagando, el color de su piel cambia, caminan más lento y van perdiendo la esperanza. Y entonces la sensación de perpetuidad del donante le da sentido nuevamente a la muerte de este familiar. Y en muchas entrevistas, en muchos lados, y a mí me ha tocado escuchar a los familiares de donantes, oiga doctor, qué alegría saber que el corazón de mi hijo está latiendo en otra persona. Saber que los riñones de mi hijo, de mi hija, o de mi mamá o de mi papá están en otra persona y le salvaron la vida. El apoyo a estas familias tiene que ser veraz y auténtico, genuino, empático, profundamente empático. La que sigue. En términos de costo-beneficio y de costo-eficacia, ya hay muchos artículos publicados que un paciente que necesita un trasplante en comparación con continuar, por ejemplo, en una máquina de hemodiálisis, es mucho mayor el beneficio de trasplantarse porque tiene todas estas cualidades. Entre ellas ya mencioné la rehabilitación médica que es prácticamente completa, aunque este paciente tiene que seguirse vigilando desde el punto de vista médico como lo tendríamos que hacer todos los individuos, aun cuando no estemos enfermos. La que sigue. Los dilemas éticos, es importante mencionarlo y esta plática quise que fuera más allá de lo técnico, de lo médico y de los procesos y procedimientos, porque es importante conocer toda la sombrilla, todo el paraguas grande que respalda esta actividad, que nos hace más cercanos a las necesidades de los pacientes y nos hace más solidarios de forma global como comunidad, porque yo esta plática inclusive la he dado en las escuelas de mis hijos, con los padres de familia y también con los que nos dicen, sí, es bueno donar órganos porque salva vidas. Y entonces, pues hay tantos avances que tenemos que ir siendo reflexivos para que haya participación, por ejemplo, en el punto 3, de los gobiernos a otorgar financiamientos totales o parciales a los programas de donación y ligados a ellos a los programas de procuración y de trasplantes para que puedan incrementarse no solo la cantidad, sino el éxito de los trasplantes. Así es como se mide la calidad de los trasplantes, que los pacientes que reciben un trasplante, ellos puedan vivir más años y su órgano trasplantado pueda funcionar la mayor cantidad de años posibles. Los cuidados médicos actuales, pues bueno, ¿qué tanto dinero se destina a esos programas?
¿Y por qué se les debe destinar dinero? Pues porque son efectivos, son eficaces, tienen resultados ya corroborados en múltiples publicaciones médicas y administrativas. Las preocupaciones éticas es que los recursos que estén disponibles provean de suficiente atención médica a la mayor cantidad de pacientes posibles en una población determinada, en una ciudad, en una región, en un país. La que sigue. Aquí vean el ejemplo de Ronald Lee Henry, que fue el primer trasplante exitoso a nivel mundial que sobrevivió. ¿Y por qué? Porque hay un sustento ético, porque este donador sobrevive más de 50 años una vez que le donó a su hermano. Y su hermano vivió más de 20 años con el riñón que se trasplantó. En ese entonces era considerado como procedimiento experimental y se tuvo que firmar así un consentimiento para un procedimiento quirúrgico experimental. Y bueno, un donador vivo dona un riñón, parte de los segmentos hepáticos, un segmento del lóbulo pulmonar, un segmento intestinal, una porción de páncreas, en fin. Y el donador fallecido, antes se decía como donador cadavérico, el donador fallecido, pues múltiples órganos independientemente del mecanismo de muerte encefálica o a corazón parado. La que sigue. Los aspectos éticos para seleccionar quién va a recibir un órgano de un individuo determinado, pues también quiero que los conozcan porque van ligados a muchos criterios médicos también en un comité de trasplantes. No es una decisión de una sola persona, es una decisión colegiada, respetando todos los criterios que ya mencioné anteriormente y además los criterios, pues entre más cercanía de edad es mejor para la función de ese órgano, la gravedad o la urgencia médica por recibir a este órgano de un paciente determinado, también en función de la cantidad de años que estemos pensando que este receptor va a vivir con ese órgano. Entonces, hay que potencializar esto. Cuando tenemos receptores de mayor edad, pues habitualmente tratamos de trasplantarlos de donadores de mayor edad. Para los donadores de menor edad, beneficien a los que tienen menos edad. El tipo de padecimiento, pues bueno, aquellos que tienen, por ejemplo, cáncer hepático, que es el único cáncer que se cura con un trasplante, pues también deberían de tener cierta prioridad porque sabemos que si no se trasplantan, este cáncer va a progresar y los va a dejar fuera de toda posibilidad de trasplantarse y nuevamente el pronóstico a largo plazo. La que sigue. Los aspectos negativos que deben de evitarse en todos los programas de donación, no hay un protagonismo individual, tampoco debe de tomarse un programa de donación como una bandera política o como ideológica. Deben de apoyarse libres de aspectos ideológicos, políticos o de otro orden, inclusive económica. La indicación terapéutica debe ser adecuada y por eso debe estar vigilada por un comité y está muy claro en diversas declaraciones, en diversos documentos publicados a nivel internacional, como el documento de Estambul, el documento de Aguascalientes en México, en donde queda estrictamente prohibido y además está muy vigilado y penado gravemente por la ley la comercialización y el tráfico de órganos y tampoco se puede privilegiar a un individuo por participar en esta actividad específica. La que sigue. La distribución de órganos, pues, como hay un número limitado de órganos, pues se establecen varios principios de justicia y de equidad. Y esta justicia distributiva, pues, siempre estar pensando, ideando y creando documentos en donde, pues, en la teoría no hay una forma completa y correcta de distribución o de asignación de estos órganos específicos. Pero sí hay varios argumentos en donde un individuo específico va a recibir un órgano en preferencia sobre otros. Pero todos esos criterios se respetan. No hay ningún criterio que deba de obviarse para que un individuo reciba preferentemente un trasplante. Debe de haber acceso igualitario, no debe haber ningún elemento de discriminación y se establecen criterios como el tiempo en la lista de espera, la edad. Hay algunas dudas, por ejemplo, en China estaban en algún momento incrementando la cantidad de donadores
fallecidos, y resulta que los presos políticos que condenaban a muerte los ejecutaban mediante la extracción de órganos. Eso se condenó fuertemente a nivel mundial, llegó por iniciativas de los programas y de las organizaciones de trasplantes a nivel mundial, llegó incluso no solo a la OMS, sino a la ONU, y China fue sancionada gravemente con diversas medidas para que no hicieran eso más. Ya disminuyeron esa actividad, ya la eliminaron en algunas regiones, y eso está condenado inclusive en la ley internacional. La que sigue. También los criterios de máximo beneficio, la necesidad médica de que el más enfermo recibirá preferentemente un órgano, pero también hay que ver las posibilidades de que viva o sobreviva muchos años con ese órgano. Entonces hay también equilibrar, y que este trasplante además sea exitoso. La que sigue. Y los órganos de donadores vivos pues se trasplantan con seguridad para el donador. Tiene que ser alguien que está sano. Las preocupaciones acerca del donador es que esté protegido, que tenga los mecanismos de educación, los mecanismos sociales y de familia para que también se le proteja, se le cuida. Se tiene que observar a largo plazo. Hay diversas publicaciones que muestran que un donador de riñón inclusive vive más años que alguien que no donó un riñón. Y eso no está derivado por el simple hecho de haber donado, sino que es alguien que es consciente que se tiene que cuidar, cuida su peso, tiene una dieta saludable, tiene actividad física equilibrada, que de acuerdo a su edad se vigila, tiene consultas médicas y vigilancia periódica, no se automedica, va al médico cuando se enferma, sigue con rigurosa disciplina lo que se le indica. Y bueno, en consenso se establece que un donador debe ser mayor de edad, que tenga claramente la libre voluntad de donar, sin coerción, sin pago económico alguno, y que demuestre que es competente una vez que ha donado. ¿Qué necesito hacer para ser un donador? Pues bueno, como ya lo mencioné, comunicarlo a la familia, este deseo genuino, que si lo comunicamos con eficacia a la familia, lo va a respetar si es que sucede una tragedia, basado en un proceso que es ético, que está evidenciado, que es algo habitual, que está respaldado por la ley, por los comités de donación en los hospitales, vigilado por la COFEPRIS y por el Centro Nacional de Trasplantes, en apego irrestricto a las leyes internacionales y nacionales. Y bueno, el Centro Nacional de Trasplantes en su página tiene este link en donde ustedes pueden descargar esta tarjeta, poner nombre y firma, y con esto pueden evidenciar que son donadores. Hay personas que inclusive lo dejan en un testamento, y pues todo esto es transparente y apegado al orden de toda naturaleza. ¿La que sigue? El donador fallecido, pues tenemos que respetar la voluntad. Si dijo que no quería donar, hay que respetar esa voluntad. Algo que preocupa mucho a las personas es, ¿van a desfigurar el cuerpo de mi familiar? No, no hay mutilación. Hay un respeto a la dignidad del cuerpo del donador. Es un procedimiento quirúrgico. En consenso, es una técnica quirúrgica estandarizada como cualquier otra operación, con un procedimiento expedito. Es puntualmente para extraer los órganos específicos que son viables y que se autorizaron para trasplantarse, y que hay un acompañamiento de la familia durante todo este proceso. Una reflexión última en este sentido, como principio fundamental del actuar de los médicos, del acto médico, es primero y ante todo preservar la vida y la salud de todos los individuos que son atendidos. Sin embargo, cuando a pesar de todos estos esfuerzos médicos sobreviene la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible, y este individuo que ya falleció está en condiciones médicas de donar, entonces el objetivo y responsabilidad
de los hospitales, de las autoridades hospitalarias, de los médicos, de las enfermeras y del sistema en su totalidad, es preservar el mayor número de órganos con la finalidad de un bien mayor y bien común, que es ofrecer vida y salud a aquellos que la requieren y que son los pacientes que están en la lista de espera del Centro Nacional de Trasplantes. La que sigue. Vean ustedes el equipo multidisciplinario que trabajábamos, por ejemplo, en el Hospital General de México, pero esto lo tienen todos los hospitales privados y públicos del país. También había, por ejemplo, un tanatólogo específico, sensibilizado en el tema, especializado como facilitador, sobre todo para el proceso de duelo de las familias, con un conocimiento específico y profundo de los programas de donación y de la estructura de cada uno de los hospitales, y motivación y particular interés por las actividades de todos y cada uno de los integrantes del programa de donación y de trasplantes ligado a este. La que sigue. El acompañamiento tanatológico, pues bueno, hay diversas metodologías, pero se requieren de muchas habilidades, entre ellas una comunicación eficaz, una escucha atenta, el aprender a confrontar los diferentes sentimientos que puede haber en una familia sobre sí o no donar los órganos de su familiar, un respeto absoluto de la decisión final de la familia, que es la portavoz de este individuo, y como ya mencioné en reiteradas ocasiones, establecer una empatía desde el momento cero. La que sigue. En relación a esto, pues también todas estas cualidades de un tanatólogo específicamente para esta área, y ustedes lo pueden ver enunciado aquí, desde una madurez individual y personal para poder abordar este tema. La que sigue. En conclusión, pues citando a Juan Pablo II, decía en una de sus cartas, la donación de órganos son testimonios de vida que la sociedad debe sensibilizarse ante estas necesidades tan urgentes de los pacientes que están esperando realmente la donación amorosa de algún órgano para recuperar dos de los tesoros más grandes que Dios nos da, que es la vida y la salud. La que sigue. Y una reflexión humanística que me gusta poner al final de mis presentaciones, derivada de un paciente que tuve la fortuna de trasplantar en el Hospital General de México, un poeta cubano, y haciendo referencia a un poema de Pablo Neruda, en donde queda de manifiesto esta reflexión: queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor. Queda prohibido dejar a tus amigos. Queda prohibido olvidar a toda la gente que te quiere. Eliseo de Diego agregó: queda prohibido no donar. Y yo me permito agregarle: queda prohibido no trasplantar, porque la cultura de donación y la cultura de trasplantes están aparejadas, pero tienen que hablarse en su justa dimensión, cada una con sus características en particular. La que sigue. Y bueno, pues les presento a parte de mis colaboradores que hacen gran parte de este esfuerzo en Grupo Médico Rosano por la donación y los trasplantes. La que sigue. Y finalmente, agradecer la amable atención que han prestado a mi presentación. Y quedo atento a comentarios y a preguntas. Muchísimas gracias, doctor Rosano. Muy Gracias. bien, ¿qué le parece si pasamos a algunas preguntas para concluir? Claro que sí, con todo gusto. Pregunta Cintia Franco. ¿Las personas diabéticas son candidatos a ser donadores? Esa es muy buena pregunta y es parte de la estrategia que se ha ocupado a nivel mundial, porque pacientes que padecen diabetes y que están
bajo tratamiento, con un buen control y metas específicas sin insuficiencias orgánicas, sí son donadores después de haber perdido la vida, y en condiciones demasiado específicas y bajo criterios muy estrictos, en condiciones especiales para donación en vida. Pero donadores fallecidos que tienen o que tuvieron diabetes en vida y que tienen estos criterios, sí son buenos donadores. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿en una muerte del lóbulo occipital del cerebro puede tener una donación? El requisito indispensable es que haya muerte encefálica. Antes se llamaba muerte cerebral y se daba por entendido que era muy específico para los hemisferios cerebrales. Entonces, el criterio específico es que haya ausencia de flujo sanguíneo y, por tanto, la pérdida de las funciones del encéfalo, que incluye los hemisferios cerebrales y el tallo en su totalidad. Entonces, el tener la pérdida de flujo sanguíneo en uno de los hemisferios no lo hace a uno tener los criterios de muerte encefálica. ¿Hay un límite mínimo o máximo para la donación de órganos en edad? También muy buena pregunta, y ya se ha visto en diversos estudios que más que la edad cronológica es la edad funcional. Hay individuos que tienen más de 70 años, pero pues su edad funcional es de mucho más joven. Entonces, todos los órganos están en condiciones óptimas para poderse trasplantar. Como ya mencioné, estos donadores de más edad habitualmente sus órganos se trasplantan en receptores de una edad cercana a la de él. Ha habido casos como en Francia de donadores de 82 años de edad de hígado, por ejemplo, trasplantados en un receptor de 78 años con buena funcionalidad y evidentemente con una buena expectativa de vida, en donde ese individuo pues solo tiene esa falla orgánica, pero es funcional, se vale por sí mismo, a veces sigue trabajando, tiene un negocio y está incorporado en su vida familiar. Muy bien, dice, ¿las personas con enfermedades autoinmunes podrían ser donadores de órganos? Sí, nuevamente habrá que ver qué enfermedad inmunológica, si está bajo control, si no hay actividad orgánica, hay hay enfermedades inmunológicas o reumatológicas en donde tienen actividad exclusiva en articulaciones o en piel y los órganos están sin actividad o sin afección por la enfermedad, sí pueden considerarse como donadores y tiene que hacerse una evaluación caso por caso y del individuo en específico. Muchas gracias. Dice, doctor, gracias, excelente ponencia. ¿Cuánto es el tiempo adecuado de procuración de órganos? Bueno, una vez que se establece que el paciente, el individuo ya perdió la vida y se estipula una hora para entrar a procurar los órganos, estos órganos son preservados en condiciones de hipotermia fría, es decir, se colocan o se embalan en unas bolsas especiales, estériles, en un medio frío, o en los países desarrollados en máquinas de perfusión continua que simulan como si la sangre siguiera circulando y puedan recibir, vamos a decir, nutrientes y oxigenación para que la cantidad de horas entre que se extraen del cuerpo del donante a que se trasplanten en el órgano receptor se disminuya ese tiempo. Lo aceptado es que un corazón deba de trasplantarse entre 6 y 8 horas una vez que se extrajo del cuerpo del donante, los pulmones entre 4 a 6 horas, un hígado máximo 12 a 14 horas posteriores, los riñones pueden tolerar un poco más, hasta 18 horas, sin máquinas de perfusión hasta 24 horas, pero siempre también hay que medir las distancias entre el centro hospitalario de donación hacia el centro hospitalario de trasplante. Es una logística compleja, pero bien establecida a nivel mundial y que se logra gracias a la coordinación de todos estos equipos y de todos estos procesos. Muchas gracias. Y aquí preguntan si nosotros firmamos la tarjetita de donador de órganos, pero nuestra familia se opone a la donación, ¿qué procede?
hace la donación o ya no. Sí, la tarjeta de donador se firma estando en vida y cuando sucede una tragedia como las que ya comenté, entonces se hace el diagnóstico de muerte encefálica y a la familia se le aborda para comunicarles que ese individuo es susceptible de donar los órganos. Habitualmente hay tiempos en donde primero se les comunica que ya perdió la vida, después habitualmente la familia pasa a ver a su familiar ya fallecido y luego un coordinador de donación que está entrenado para esto, como ya lo mencioné, pues se acerca a ellos para explicarles que si es un donador, en qué consiste el proceso y que ellos tienen que ser portavoces y comunicarlo. Se les entrevista habitualmente, se les da un tiempo, que platiquen entre ellos, que reflexionen, después regresan a la entrevista y dan un resultado. Si el resultado en consenso es que no, se respeta la decisión de la familia de no obtener los órganos. Muy bien. Y otra más dice, ¿cuál es su opinión en una procuración en sector público con un trasplante a una en sector privado? ¿Dónde es mejor? Es mejor donde haya un individuo mexicano que necesite un trasplante. La colaboración entre diversas, sabemos muy bien que el sistema de salud está fragmentado y eso es una limitante. Pero por eso se debe de construir una red de hospitales donadores y trasplantadores a nivel nacional, independientemente de la institución a la que se pertenezca, independientemente si es público o si es privado, y se establecen los mismos criterios. ¿Cuál es el receptor apto más cercano? ¿Cuál es el receptor que necesita con más urgencia ese específico órgano? ¿Y cuál es el tiempo de traslado y cómo se puede llegar a eso en el menor tiempo posible? Entonces, las decisiones deben de ser compartidas. Hay una responsabilidad porque cada individuo mexicano que esté en la lista de espera se beneficie por un órgano independientemente de donde esté ese donador. Y por eso se están trabajando en consensos y en esfuerzos para que esas barreras se eliminen. Entonces es mejor donde un paciente pueda ser trasplantado lo más rápido posible y que sus posibilidades de estar vivo con ese órgano funcional sea la mayor cantidad de años posible. Esos son los criterios que nos deben de regir en el país y no si es público o si es privado o si es del IMSS o si es del ISSSTE o si está en un hospital como el Español o Médica Sur o cualquier otro. Muy bien. Tenemos unos momentos para que si alguien quiere tomar el micrófono, pueda levantar su mano y hacer una pregunta directa al doctor Rosano. Mientras leo una pregunta, dice, ¿quién lleva a cabo los gastos en una donación de órganos? Los gastos que genera un donador al ser mantenido en una terapia intensiva y después al entrar a un quirófano en la extracción, pues se hace un prorrateo del número de receptores que lo van a recibir y ese costo se diluye entre los receptores de esos diferentes órganos. Habitualmente el gasto se divide, pues si es corazón, hígado y riñones, pues en un 25%, si es hígado y riñones, habitualmente 50% para el hígado, 25% para los riñones cada uno. Hago énfasis e hincapié en que bajo ninguna circunstancia se cobran los órganos. Los órganos no se tasan, no tienen precio y nadie tiene por qué cobrar específicamente el órgano. Se cobran los insumos y las horas de mantenimiento, la máquina de anestesia, porque el procedimiento quirúrgico requiere incluso de máquina de anestesia y un anestesiólogo que esté soportando la perfusión de los órganos durante la cirugía de extracción de órganos. Muy bien, aquí creo que Enrique quiere tomar la palabra. Le vamos a permitir. El doctor Enrique Hernández. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Doctor Rosano, un placer escuchar su charla, verdaderamente se ve su expertise en el tema tanto en todo el proceso de donación, procuración y trasplantes y felicitarlo por esto que nos comparte y que debe de hacerse énfasis y quitar ese mito que también se tiene de que es por
falta de cultura o por falta de cosas. Y señalar y resaltar lo que usted nos expuso plenamente en su presentación, todos esos países que tienen esas tasas de donación es porque han creído y le han apostado a unos proyectos en donde inyectan presupuesto y capital humano, recursos necesarios para elevar esas tasas de donación. Si se quieren tener resultados, debe invertírsele y saber que los coordinadores, los cirujanos procuradores y los cirujanos de trasplantes también tienen que tener un pago justo por estos procesos. Doctor, un placer escucharlo. Muchas gracias. Doctor Hernández, gracias por su comentario y coincido totalmente con esa cultura y esa necesidad urgente. Perfecto. Creo que con esto vamos a concluir. Doctor, muchísimas gracias. Fue una plática maravillosa. Nos abrió el panorama de lo que de verdad impacta la donación de órganos, ¿no? Y yo sé que muchos aquí vamos a llenar nuestra tarjetita inmediatamente y la vamos a traer siempre, ¿no? Y algo que sí es importante, como lo mencionaban, es hacerles saber a nuestros familiares nuestros deseos, ¿no? Que ellos estén conscientes que en algún punto, si eso pasa, nosotros hemos decidido en vida ser donadores de órganos, ¿vale? Agradezco a todos nuestros espectadores, al doctor, de verdad, muchas gracias, doctor Rosano. Esperamos volverlo a ver por aquí muy pronto. Claro que sí, ya aquí de la familia. Les agradezco mucho el hospedarme nuevamente, a la familia CIPSA Trade y a mis amigos ahí adentro. Les mando un fuerte abrazo y gracias a todos ustedes por su atención. Vale, muchas gracias a todos nuestros espectadores. Recuerden que cada jueves estamos impartiendo un webinar de un tema muy especial con doctores expertos en el tema. Les recomiendo, por favor, visiten nuestra página de internet www.cipsatrade.com. Ahí estarán viendo un poquito más de lo que es CIPSA y de lo que hace. Vale, muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Bye.